Ingresar a los 3 eventos del carnaval. Parque Alegra, el centro comercial más grande del sur de Barranquilla y su área metropolitana. Buenos días a todos los televidentes de CTV Barranquilla y a quienes nos se vinculan a esta hora a Tu Médico en Línea y nuestra sección de Salud Mental Positiva. El día de hoy, como todos los lunes y los jueves, les acompaña Maura Alejandra Herrera y Carlos José de los Reyes, neuropsicólogos clínicos. Hola, Carlos José. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Tengo el gusto de presentarles el día de hoy a nuestro invitado, Alberto Mario de Castro Correa. Es el decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. Bienvenido, Alberto. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Alberto, muchas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro espacio Salud Mental Positiva y acompañar este día a nuestros televidentes. No, gracias a ustedes por la confianza. Qué bien. Alberto, hay algo que quisiera comentarte. Justamente después de la pandemia, de todo esto del confinamiento, mucha gente ha presentado síntomas relacionados con algo que conocemos como la ansiedad. Pero si bien es cierto, muchas veces nosotros experimentamos síntomas que suelen relacionarse con la ansiedad, es decir, situaciones normales, cotidianas de la vida, nos pueden hacer presentar síntomas como nerviosismo, por ejemplo, en alguna entrevista nuestra piel, por ejemplo, a las mujeres se nos pone roja, son síntomas que de pronto se parecen a la ansiedad o pueden ser relacionados con la ansiedad. Nos gustaría que nos explicaras un poco acerca de esto, ¿qué es la ansiedad? Sí, muy bien. Esa es magnífica, es la mejor pregunta para iniciar, yo creo, el tema. Cuando hablamos de ansiedad, normalmente acostumbramos a pensar en algo maligno, en una patología, en algo dañino, ¿no? Y aunque puede llegar a ser así, no necesariamente es así. La ansiedad acompaña todas las decisiones básicas de nuestra vida. Entonces, cada vez que nosotros percibimos que nos sentimos amenazados por algo, aparece la ansiedad. Cada vez que puedo perder algo importante o alguien importante, ya sea algo de índole material, laboral, personal, etcétera, aparece la sensación de ansiedad, que tiene varios grupos de síntomas distintos. Entonces, por ejemplo, a nivel fisiológico, se puede acelerar el ritmo cardíaco, puede haber sensación de temblor o sudoración en las manos, puede haber dificultad para respirar, bueno, etcétera. Hay una cantidad de síntomas. A nivel motor, las personas, en palabras coloquiales, las personas, digamos, se aceleran. Digamos, hay una sensación, muy coloquialmente hablando, de hiperactividad. A nivel emocional, las personas empiezan a sentirse, como dicen coloquialmente, un poco impulsivas o afanadas, ¿no? A nivel cognitivo, las personas a veces se bloquean, les cuesta pensar, digamos, lógicamente. Entonces son una cantidad de respuestas que a la hora de la verdad son respuestas normales de la vida cotidiana. Realmente el punto no es que aparezcan o no, sino cómo las manejamos y cómo las podemos enfrentar. Efectivamente. Efectivamente, entonces, Alberto, la idea, retomando un poco lo que planteas, es que la ansiedad termina siendo un aspecto evolutivo, adaptativo, nos sirve de cierta forma para responder ante situaciones, ¿cierto? Sí, claro. Es completamente adaptativo porque nos sirve para defendernos de situaciones que puedan ser dañinas, amenazantes o peligrosas. Y al mismo tiempo la ansiedad nos informa aquello que para nosotros es importante en dichas situaciones. Si yo descubro cuando estoy ansioso que la ansiedad se me genera porque no quiero perder este valor, puedo empezar a desarrollar todos mis recursos y el comportamiento orientado a defender eso que es importante. Entonces nos permite funcionar de mejor manera. Puede ser un motor, esa sería la idea. Desde el punto de vista entonces evolutivo, Alberto, termina siendo algo que nos sirve justamente para reaccionar ante situaciones. Aquí tal vez es muy interesante hablar sobre el concepto de lo que podríamos decir una mediación psicológica, es decir, qué es lo que activa eso en mí. Tal vez es muy probable que situaciones que normalmente podrían ser como algo estándar de cualquier persona podría tener ansiedad o sentir ansiedad por esto, para otras personas no sea así. Por ejemplo, ver un depredador, un león o algo así, pues probablemente para un domador ya no le representaría todo eso. Pero también, por ejemplo, es interesante ver cómo situaciones que en principio no deberían generar toda esa respuesta, que como bien has dicho, no es solamente psicológica, sino también fisiológica, acelerar el corazón y el agitamiento motor. También situaciones como, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo de a un estudiante que le dicen, saquen una hoja
El sacar una hoja es un condicionamiento, una forma que Total. enseguida se dispara la ansiedad, cuando realmente no es algo que parecería que adaptativamente pone en riesgo y genera como esa sensación. ¿Cómo se hace esa, o cómo es esa mediación psicológica ahí? Sí, mira, ahí es importante tener en cuenta 2 o 3 daticos. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Hay que tener en cuenta en esa mediación psicológica si la forma como yo estoy pensando y analizando la situación me permite tener una respuesta, uno, que no sea desproporcionada a la situación real. En el ejemplo que tú colocas, el examen, es normal que un examen genere ansiedad porque es una situación evaluativa, ¿no? Y obviamente tu rendimiento nos estresa un poquito si nos va bien o nos va mal. Pero si yo evalúo que ese examen sobrepasa mis capacidades, la ansiedad va a ser mayor a mi capacidad de enfrentamiento. Entonces, uno, que mi evaluación no me permita desarrollar comportamientos o respuestas que sean desproporcionadas. 2, que ese comportamiento baje la ansiedad cuando la situación que percibo como amenazante se va. ¿A qué me refiero? En el ejemplo que he dado, se acabó el examen, es normal que la ansiedad baje. Pero como percibo que eso es extremadamente amenazante para mi vida y que me fue muy mal, se acabó el examen y quedo todo el día o el día siguiente todavía ansioso. Entonces, lo que es normal es que sea proporcional y que la ansiedad baje cuando la situación que me estresa baje. Eso me permite a mí reaccionar funcionalmente. Puedo estar estresado, para decirlo coloquialmente, pero a pesar de eso no pierdo mi capacidad de concentración. Entonces, puedo concentrarme y me puedo motivar con la ansiedad para decirme, es un reto, quiero que me vaya bien, voy a ver cómo estoy, etcétera, por decirlo de forma muy simple, y lo utilizo. Y tercero, la ansiedad te puede ayudar en esa mediación, puedes entender si lo estás haciendo bien cuando la mediación te sirve para descubrir lo que es importante, en vez de utilizar la mediación psicológica para defenderte automáticamente. No, yo no quiero saber de eso, yo no quiero saber de eso, no quiero pensar en eso. Cuando uno se dice a sí mismo, no quiero pensar en eso, ya está pensando en eso para tratar de evitarlo. Nunca lo va a lograr. En vez de eso, uno sí podría tratar de abrirse a observar lo que es importante para utilizar sus recursos cognitivos para hacer algo al respecto. Un interesante concepto entonces, al final, antes de decir no voy a pensar en eso, sino bueno, voy a abrazar un poco eso que siento y ver cómo puedo gestionarlo. Claro, empiezo a conocer esos sentimientos, ¿no? Que creo que todo parte de ahí, de aprender a identificar esas sensaciones, aprender a identificar esos sentimientos, ¿verdad? Sí, han dado en el punto los dos, de eso se trata, que aprendamos uno a reconocer las situaciones que nos generan ansiedad, las situaciones concretas, ¿cuáles son? Y en esas situaciones concretas que nos permitamos tener la disposición de recibir o como bien dicen, abrazar, conocer los pensamientos, sensaciones y emociones que tenemos para que una vez los podamos identificar, podamos hacer algo. Es que si no los identificamos no podremos hacer nada para resolver esa situación. Ok, y parte de lo que has mencionado también ha sido esbozando un poco cuáles son las características o los síntomas de la ansiedad, tanto fisiológicos, pero tal vez quisiéramos conocer un poco y nuestros televidentes también cómo son esos síntomas más al detalle, también psicológicamente, Sí, claro. cuáles son esas características. La ansiedad la reconocemos inmediatamente cuando hay un cambio corporal. Entonces, lo más evidente para nosotros son los cambios fisiológicos. ¿Cuáles son esos? El ritmo cardíaco, la respiración. Si la ansiedad, eso se puede entender como un termómetro psicológicamente hablando. Mientras más fuerte sea la sensación de ansiedad, más dolor va a haber, más sensación de opresión va a haber en el pecho y más dificultad para respirar. Hay sensación de ahogamiento. Va a haber una sensación de encerramiento de la garganta. Las extremidades superiores o inferiores pueden haber adormecimiento, enfriamiento o temblor. Adicionalmente, el sistema digestivo y el sistema musculatorio es el que primero se afecta. Entonces vamos a poder tener diarreas, estreñimiento, colon irritable, gastritis, úlceras, etc., ¿no? Esos son como los síntomas más básicos y evidentes. Y a nivel de pensamiento, que es importante que lo tengamos en cuenta, la ansiedad activa mucho más allá de lo que la capacidad de la persona puede. Entonces, por eso las personas dicen expresiones como estoy hiperactivo, estoy impulsivo. Algunas personas se vuelven un poco agresivas porque la ansiedad activa precisamente el organismo y a todo el sistema psicológico como tal, ¿no? Si nosotros aprendemos a reconocer esos datos, esos signos, podemos empezar a darnos cuenta que en esas situaciones concretas donde tenemos esos signos hay que hacer una pausa. Cuando hagamos una pausa podemos recibir de mejor manera para poder hacer algo al respecto, ¿no?
Que identificar entonces síntomas corporales es como el primer termómetro. Es el primer El termómetro. primer punto. No el único, pero punto el de primero. partida. Exacto. El punto de Muy partida. bien. El reconocer la sensación corporal es el punto de partida para poder, a poder conocer psicológicamente lo que estás haciendo, cómo estás valorando y percibiendo una situación y qué tienes que modificar al respecto. Exacto, muy bien. Y ahora, ¿qué síntomas psicológicos Sí, claro. se pueden reconocer? Como decía ahorita, sobre todo hay activación. Las personas que piensan de una forma muy rápida y ese pensamiento termina sin ser coherente. No hay asociación de ideas, el pensamiento, las ideas que se tienen no se terminan. Entonces las personas se activan en muchas situaciones al mismo tiempo, no termina la idea, al mismo tiempo no la piensa un poco lógicamente y no hay coherencia o relación entre una idea y la otra. Por eso la ansiedad activa el pensamiento. En algunos casos, cuando la ansiedad dura crónica, es muy crónica, es decir, dura mucho tiempo, hay una sensación de impotencia o frustración ante la ansiedad. Entonces las personas tiran la toalla, dejan de hacer algo al respecto porque sienten que ya no son capaces. Y ahí es cuando las personas que tienen un pie en la ansiedad también tienen un pie en la depresión. Y esas personas terminan es con un pensamiento ahí es lentificado, sensación de bloqueo o de incapacidad para poder hacer algo, ¿no? Son como los principales elementos que yo quisiera pues dar a conocer. Hay otros. Sí, algo tal vez interesante que puede servirnos mucho es que es muy probable, Alberto, que estos pensamientos generen también fallas en la atención. Muchas Claro. veces en consulta siempre recibimos personas que tienen un trastorno de ansiedad o Sí, este claro. tipo de dificultades en su salud mental y que altera su bienestar y que básicamente una de las consultas que hacen como neuropsicólogo, por ejemplo, es tengo fallas en atención y en memoria. Entonces eso también juega un papel Sí, importante claro. allí porque son pensamientos intrusivos que van Sí, ahí. claro. Es muy claro que personas que tengan, por ejemplo, déficit de atención, como dices, en algunos casos tengan dificultad de ansiedad que repercute en que puedan manejar bien la atención. Cuando la ansiedad ya no te permite adaptarte, como en algún momento bien sugería Carlos, la ansiedad te juega un papel en contra y entonces las personas pierden capacidad de concentración, no son capaces de atender, la motivación fluctúa, no está muy en control de su propia motivación, el estado de ánimo es muy volátil y varía, muy cambiante durante el mismo día o de un día para otro, ¿no? En todas esas situaciones las personas pierden funcionalidad. ¿Cómo así funcionalidad? Que dejan de hacer lo que tienen que hacer en un momento determinado. Estoy leyendo y no soy capaz de concentrarme. Estoy escuchando una conferencia y no soy capaz de entenderla, etcétera, ¿no? Entonces, si no manejamos, por ejemplo, la presión, la ansiedad que genera una presión social, por poner un ejemplo, va a ser difícil que yo mejore la atención. Yo puedo trabajar todos mis mecanismos de atención, pero si adicionalmente no ayudo a esa persona a enfrentar ansiedad social, le va a ser muy difícil enfocar la atención. La persona se puede sentir, por ejemplo, socialmente expuesta o vulnerable porque se da cuenta que no está hablando bien y las otras personas se pueden reír de ella. Y esa sensación, esa carga adicional de ansiedad va a repercutir en su capacidad de concentrarse, por ejemplo. Y entonces va a pues, autocumplir esa Exactamente. idea. O sea que podríamos decir que la ansiedad puede ser una base para futuros trastornos. Sí, claro, está asociado a muchísimos trastornos. Podemos hablar en los manuales diagnósticos propiamente de trastornos de ansiedad, que hay ataques de pánico, ansiedad generalizada, fobias, etcétera, ¿no? Pero adicionalmente la ansiedad está asociada a muchos otros trastornos. Por ejemplo, la depresión, una ansiedad que se mantiene crónicamente en el tiempo y que adicionalmente durante ese tiempo se va expandiendo a otras áreas de tu vida. Por ejemplo, me siento ansioso con un profesor en una asignatura, pero eso me empieza a hacer sentir impotente o incapaz. Y esa sensación repercute en las otras asignaturas y se va extendiendo. Ya me siento impotente no en una asignatura, sino en toda mi vida académica. Y eso repercute sobre mi autoconcepto, autoestima, etcétera, y obviamente con todos los cambios fisiológicos que eso trae, que la persona se le imposibilita responder adaptativamente a nivel social, a nivel familiar, a nivel de pareja, etcétera, ¿no? Entonces se va ampliando el rango donde aparece la ansiedad y se va extendiendo. Cuando eso ocurre, la ansiedad puede tener varias rutas. Una, la que ahorita decía, puede llevar a la depresión. Las personas se sienten tan incapaces o la ansiedad supera el umbral de enfrentamiento que la persona termina sintiéndose incapaz, impotente y frustrada, devaluada. Y ahí aparece, junto con la ansiedad, la depresión. Puede pasar otra cosa, que la ansiedad es tan fuerte que la persona no sabe cómo enfrentarla que termina haciendo a la persona agresiva, y haciendo hacia el otro, siendo una persona desafiante, autoritaria, etcétera, o hacia sí mismo. No me siento tan capaz de enfrentarme que termino haciéndome daño a mí mismo.
Claro, y es ahí entonces donde debemos identificar cuándo esa situación problemática se convierte en algo ya patológico o negativo. Sí, claro. Ese es el punto. La ansiedad por sí sola no es un signo para tú decir es sana o hay una patología. Pero asociada en contexto a una serie de síntomas y una serie de respuestas ante ellos, sabremos si la ansiedad está siendo utilizada y está siendo percibida, sentida de una forma patológica o de una forma sana. El punto central es cómo transformar la ansiedad, digamos, dañina, patológica, en una ansiedad que me permita adaptarme de una forma apropiada o constructiva. O sea que el punto importante también sería aquí identificar cuándo esa ansiedad me bloquea, cuándo deja Claro. de servirme adaptativamente Claro. para y cuando me empieza a ser disfuncional, que es decir, ya no me deja hacer las actividades que yo llevo a cabo día a día y perjudica mi bienestar. Ese sería como... Ese sería el punto. ¿Y cómo podemos hacerlo como para tratar de... Es bastante complejo, pero cómo podemos resumirlo en pocas palabras, de una forma simple? Cuando un ser humano es capaz de sentir, de saber, pero también de sentir que lo que va a obtener en su vida cotidiana es mucho mayor que lo que va a obtener si se sigue manteniendo en esta posición, solamente cuando tenga eso claro se va a atrever, digamos, a dar el salto. ¿Sí? Es como alguna vez un paciente me lo decía de una forma muy coloquial. Me decía, es como si un simio va en una liana, él no la va a soltar hasta que no vea otra. Porque si en la mitad del camino es que empieza a buscar, no la encuentra y se cae. Es lo mismo. Yo puedo estar ansioso, pero con la ansiedad obtengo algo de seguridad. ¿Cómo así que obtengo algo de seguridad? Porque si me protejo de la ansiedad, me siento algo seguro. Frustrado, insatisfecho, lo que sea, pero seguro. Si yo aprendo a descubrir que esa seguridad no me es suficiente y que puedo obtener algo si enfrento la situación que me hace sentir amenazado, voy a atreverme a salir de ese espacio de seguridad reducido en el que vivo, ¿no? Y solamente ahí soy capaz de enfrentar. Básicamente como costo-beneficio, al final termina siendo... Sí, pero es un beneficio. costo-beneficio, Carlos, que no solo debe pensarse, sino que la persona Claro. tiene que tener la disposición de atreverse a sentirlo. Cuando lo sienta, la persona dice, eso es lo que yo quiero, y eso es lo que la motiva a atreverse. Algo que quiero resaltar tal vez, Alberto, y es que al fin y al cabo es un proceso que cuesta. Sí, necesita un esfuerzo simplemente, o sea que no es una cuestión de un día y que va a requerir un esfuerzo, pero que al final ese esfuerzo será mucho mayor que tal vez el esfuerzo que tengo que estar haciendo ahora con la ansiedad. Qué bueno que lo has dicho, porque las personas buscan fórmulas mágicas y acuden a todo tipo de personas que les den fórmulas de todo tipo. Y la ansiedad exige esfuerzo. Pero lo que quiero decir es que cuando las personas aprenden a esforzarse para enfrentar la ansiedad, su vida cambia en todo sentido, ¿no? Algo que nos sirve, que no lo hemos hablado, lo hemos tocado muy suavemente, son los ejercicios, por ejemplo, de atención. Las técnicas para aprender a focalizar la atención. Muchas técnicas hay que van acompañadas incluso de técnicas de relajación, de aprender a respirar, etcétera. Ayudan muchísimo. No son una fórmula mágica, pero sí ayudan muchísimo a que la persona aprenda a confiar en su capacidad y aprender a focalizarse en lo que es importante. Y justamente hablando de eso, pues ya has comentado mucho las repercusiones de la cronicidad o del mantenimiento crónico de la ansiedad, cómo psicológicamente se mantiene allí y todos los efectos que tiene sobre la psique humana. Pero también hay algunas repercusiones a nivel físico, como Sí, claro. esa fisiología alterada permanentemente, todo el tiempo, crónicamente, genera también alteraciones de muchos tipos. ¿Puedes comentarnos un poco? Sí, claro. La ansiedad es una de las principales experiencias o síntomas que nos lleva a somatizar, es decir, que aparezcan en el cuerpo problemas o conflictos que no nos atrevemos a enfrentar psicológicamente. Entonces, ahorita decía que pueden haber problemas digestivos, por ejemplo, que son los más rápidos, los que más rápido se manifiestan y son los más comunes. Problemas de gastritis o úlceras, estreñimiento, diarrea o colon irritable son muy comunes. Problemas del corazón a nivel circulatorio. Yo tengo muchos pacientes que me lo remiten a veces a algunos cardiólogos con problemas cuya etiología o causa no es psicológica, ¿sí? Pero al no saber enfrentar la ansiedad de su problema, cuando están ansiosos aumenta la probabilidad de que ese problema, ya que traen endógeno, pueda agravarse, porque el ritmo cardíaco se acelera, etcétera, y tienen que aprender a manejar un poco la calma. Entonces hay todo tipo de relación con problemas del sueño, con el sistema inmune se deprime y ahí aparecen todo tipo de enfermedades también, bueno, etcétera. Excelente. Y bueno, dada la importancia y todas las repercusiones que tiene la ansiedad y teniendo en cuenta que la idea de este programa es que podamos también darle a las personas algo que se lleven a casa y que puedan aplicar de momento, ¿cuál sería
recomendaciones, cosas muy puntuales que pudiéramos nosotros hacer para manejar? Sí, nuestros televidentes están súper pendientes de eso. Ya identificamos entonces cuáles son esos síntomas asociados a la depresión, a la ansiedad. Y ahora nos interesaría saber qué podemos hacer para manejar esa ansiedad, cómo nuestros televidentes pueden empezar a identificar y fortalecer esas habilidades para enfrentar la ansiedad. Muy bien. Lo acabas de decir. Primero, ya lo dijimos, pero para darle el contexto a la respuesta. No se nos olvide que no vamos a poder hablar de la ansiedad si no tenemos un contexto concreto. Identificar las 3, 4, 5, 6 situaciones que nos generan a mí concretamente ansiedad. El tipo de pensamientos, emociones y sensaciones que nos llegan cuando estamos ansiosos en esas 3, 5, 6 situaciones concretas. Y luego, cuando las podemos identificar, aprender a identificar los errores que podemos cometer con esos pensamientos, emociones o sensaciones. Uno lo dijo ahorita muy rápidamente. El mayor error que cometemos los seres humanos al momento de enfrentar la ansiedad cognitivamente, tratar de evitarla, tratar de luchar con ella. La ansiedad es una condición de vida que viene acompañada de una decisión o de una situación que nos resulta difícil. Entonces, no es que vayamos a poder evitar la ansiedad porque nos tocaría evitar la situación. Y si evitamos una situación que nos genera ansiedad, pues vamos a evitar la mitad de las situaciones de la vida cotidiana. Y eso nos va a generar más ansiedad, ¿no? Vamos a sentir una sensación de encerramiento. Lo primero, tratar de no pelear con el propio pensamiento, no tratar de evitarlo. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un familiar que vive contigo y estás de pelea con él y ese familiar te dice, hey Carlos, por favor ven acá, y Carlos dice, no lo voy a prestar atención, no le voy a responder para que aprenda a respetarme. Le estoy prestando atención para cada vez que me llama ignorarla, pero le estoy prestando atención. Si hago eso, no me dispongo ni siquiera a concentrarme, no me puedo concentrar en hacer otra labor. Entonces estoy tratando de evitar algo negativo que no lo consigo hacer, lo cual genera una doble carga de ansiedad, pero al mismo tiempo no hago nada satisfactorio. Segundo error, tratar de validarlo automáticamente. ¿Cómo así validarlo? Creérmelo. Cuando llega la sensación de ansiedad, eso viene acompañado de alguna serie de pensamientos como, lo voy a hacer mal, voy a hacer ridículo, yo no sirvo, haga lo que haga, nunca voy a poder cambiar, es que yo tengo este problema, es que en mi vida me pasó tal cosa, etcétera, ¿no? Si yo valido eso que ya traigo, obviamente me desprecio, me victimizo, me anulo, etcétera, y me incapacito mentalmente para atreverme a enfrentar la ansiedad. Entonces, no pelear con eso, no validarlo automáticamente. Y el tercer gran error es no ponerse a buscar la causa, creyendo que con conocer la causa en ese momento voy a solucionar el problema. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿yo por qué soy así? ¿Será que soy así porque mi mamá tal cosa, porque en el colegio lo otro? Tú puedes saber la causa, pero a pesar de que sepas la causa, la ansiedad sigue apareciendo igualito. Entonces, cuando podamos identificar esta actitud ante esos pensamientos que nos lleguen, lo que podríamos hacer es aprender a recibirlo, como en algún momento acabas de decir, Alejandro y Carlos, ambos lo dieron, a recibirlo sabiendo que eso es mío, pero también sabiendo que hay otra cosa que es mía, que es donde focalizar la atención en esa situación. Cuando yo identifico algo que es negativo, yo puedo verlo para focalizarme en lo que sí quiero. Pero si no logro identificar lo que me molesta, voy a quedar peleando con ese pensamiento por horas, días o semanas sin darme cuenta. Entonces lo importante es poder identificar estos errores para yo en esos momentos centrar mi atención en lo que sí quiero. Cuando estés haciendo lo que sí quieres, de repente va a llegar un pensamiento intrusivo desagradable. No pasa nada, lo dejas ahí y retomas la atención en la actividad que estás haciendo. Pero hasta que no te dediques a realizar actividades en las que te sientas capaz, generes sensaciones de satisfacción, la ansiedad no te va a dejar de molestar. Correcto, resumiendo entonces, aquí estoy yo tomando nota, Alberto. Todos nuestros televidentes están ahí, juiciosos, tomando nota. Claro, lo primero es no evitar la sensación. Eso es algo fundamental, no decir esto no lo voy a pensar, mejor evito las cosas. Es una estrategia de afrontamiento que no sirve. No nos genera sirve, más ansiedad. Genera más ansiedad y termina siendo como un préstamo que te va vas generando intereses, muchos intereses, y que luego vas a tener que igual terminar pagando. También, no validar los pensamientos intrusivos, o sea, esos pensamientos que sin querer de repente llegan a las personas y que no es algo que uno busque, es algo que nos saca de la concentración en el día a día, que es, como siempre se dice, es el último pensamiento tal vez con el que me acuesto y el primero que viene a mi cabeza cuando me levanto. Es no validar eso, no decir eso es cierto, no creérmelo, no creerme eso, que termina siendo pues al final algo que no necesariamente va a ser cierto, sino que simplemente es lo que yo o lo que mi mente está planteando.
no buscar las causas, o por lo menos saber que buscar En las esa causas situación. en esa situación No hay no que en me el va a generar- momento preciso. Exacto. no me va a generar la solución, sino más bien recibirla, experimentar. Alberto, yo sé creo que tú trabajabas mucho con la experiencia ya fisiológica, eso hace parte de tu trabajo de investigación desde hace años, de cómo la experiencia de la ansiedad la vive cada persona desde el enfoque de la psicología, y todo lo que tú desarrollas en procesos de investigación en la Universidad del Norte. ¿Cómo nos cuentas un poco también sobre eso? Sí, es importantísimo eso, Carlos, porque cuando uno, como ahorita creo que era Alejandra la que lo decía, que el reconocer la sensación fisiológica es la puerta de entrada, ¿sí? Es la puerta de acceso a lo que realmente necesitas, quieres, piensas, sientes, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque todo pensamiento y toda emoción está asociada y anclada a una sensación, una respuesta orgánica, fisiológica, ¿no? Entonces, ¿cómo decirlo de forma más simple? Siempre que hay un cambio a nivel corporal, está ocurriendo algo a nivel mental. Entonces, para poder acceder a eso mentalmente es importante aprender a observar y a describir la sensación. Para eso uno puede hacer pausas. Mientras uno más logre describir la sensación fisiológica tal cual como es, las personas más en control se ponen porque se dan cuenta que la sensación no lo gobierna del todo, ¿no? Y empiezan a clarificar todas estas estrategias que estamos diciendo, a darse cuenta que esos pensamientos automáticos que les llegan es normal, es parte de la vida. Yo les pongo un caso, ¿sí? Alguna vez, estamos hablando de ansiedad, supuestamente yo soy un experto en ansiedad, y alguna vez estaba en una conferencia a nivel nacional y yo iba a hablar sobre comprensión y manejo de la ansiedad. Y cuando llego al escenario, que era en Medellín, había 1000 y pico de personas en ese escenario y a mí me dio ansiedad, me dio miedo, ¿sí? Me quedé ahí un poquito asustado y empecé automáticamente a pensar, vas a hacer el ridículo, la vas a embarrar. Mira todos los pensamientos que yo no los quería generar, pero me llegaban, estaban fuera de mi voluntad. Pero entonces me di cuenta inmediatamente eso que me llegaba y en ese momento me generó, ahora se me aceleró el ritmo cardíaco de una forma tremenda, sentí que las manos se me pusieron frías, etcétera. Y en ese momento recordé todo lo que estamos hablando. Inmediatamente, bueno, concéntrate en lo que sí quieres hacer, en lo que sabes que puedes. Algo importantísimo, en lo poquito que tú crees que sí está en tus manos, que sí puedas controlar. Cuando te concentres y focalices la atención en eso, sin darte cuenta, el ritmo cardíaco en esa situación, al cabo de un par de, no segundos, pero minutos, se me disminuyó. La sensación de las manos se me fue y quedé supremamente tranquilo para seguir hablando lo que estaba hablando. Entonces, es importante quitar la atención, es importante verificar, observar, clarificar la sensación corporal para luego focalizar la atención en lo que en esa situación para ti es importante, agradable o productivo. Cuando eso ocurra, la sensación desagradable desaparece. Pero si te centras en la sensación pidiendo que se te vaya, no se te va. Se va cuando te des cuenta que estás controlando la situación. Se va cuando en esa situación estés haciendo algo agradable. Se va cuando en esa situación estés haciendo algo que para ti sea productivo y empieces a sentir que lo haces bien. Cuando eso ocurre, como consecuencia, la sensación fisiológica se calma. Pero si te centras en eso, que es el cambio que nos asusta, nos centramos en esto sin centrarme en lo que estoy haciendo, en lo que debería estar haciendo, y como no lo estoy haciendo, la ansiedad aumenta. Entonces, fíjense cómo uno puede incidir en el cambio corporal, en tener control, pero para eso tenemos que aprender a identificarlo y centrarnos en lo que sí es importante para nosotros en esa situación. Alberto, hay una población muy especial para mí, que es el caso de los niños y los jóvenes. Yo trabajo bastante con ellos. En este caso, ¿cómo enseñar a nuestros jóvenes, como ellos apenas están aprendiendo a manejar sus emociones, cómo podemos nosotros como adultos, de pronto a nosotros nos queda más fácil regular o autorregular nuestras emociones? ¿Cómo enseñarles a ellos? Bueno, pero ¿cómo enseñarles a ellos a manejar sus emociones y a aprender a reconocer esa ansiedad? En la pregunta está la respuesta. ¿A qué me refiero? Te voy a poner un caso. En Finlandia y en Suecia enseñan a los niños desde prekinder, en preescolar, les enseñan técnicas de focalización de la atención. Y les enseñan técnicas de focalización de la atención para que ellos sepan que cuando están asustados en una situación X, estoy utilizando miedo y ansiedad de forma sinónima, aunque tengan ciertas diferencias. Pero para el punto no importa. Cuando ellos están en una situación, aprenden ellos a identificar los síntomas que tienen y que sí pueden hacer. Entonces, lo más importante que nosotros deberíamos aprender a hacer en este momento, que no lo hacemos con nuestros hijos, con los niños en el colegio, es a lo que hoy denominan gestión de emociones. Que aprendan a conocer las situaciones que les abruman y que en esas situaciones aprendan a saber qué es la rabia, qué
qué es la tristeza, qué es la frustración, qué es el miedo, qué es la ansiedad, qué es la alegría, que las aprendan a identificar y a describir, porque las confunden, no saben lo que significa estar de una forma o de la otra. Cuando aprendan a descubrir cada una de esas sensaciones, podrán empezar a identificar cómo se están relacionando, si están cometiendo algún error, igual que con el adulto, pero con ejemplos básicos de niños. Y en ese momento es orientar la focalización de la atención en lo que pueden. Te coloco un ejemplo, un niño de 3 años que te puede hacer una tremenda pataleta por algo que quiere caprichosamente, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en una pataleta? Que ahí hay una experiencia de ansiedad súper fuerte, muy intensa. Tú le explicas al niño que eso no se puede, se le coloca el límite, pero no te quedas ahí. Orientas la atención del niño o de la niña a otra situación que tú sepas que para ese niño o niña es interesante o agradable, sin presionarlo demasiado. Entonces, muy bien, eso no se puede, mi amor, esto tal, ¿cómo te estás haciendo? Estás sintiendo rabia y entiendo que tienes rabia, explicársela, describírsela, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo que para ti sea agradable y vamos hacia allá. No quiero, tú empiezas a jugar eso que sabes que es agradable y él vendrá a jugar contigo, ¿sí? Pero si ellos no aprenden a identificar las emociones y qué estrategias pueden hacer, qué pueden hacer, no son análisis psicológicos que tienen que hacer en ese momento, son comportamientos a los que hay que llevarlos en ese momento, aprenden a focalizar la atención en lo que para ellos es importante y ahí empiezan a cambiar. Y es muy frecuente, Alberto, lo que mencionas tal vez, y es tratar nosotros así en nuestras estrategias a veces de vamos a pensar en otra cosa, se trata de desviar la atención, bueno, entonces pensemos, esto no está, no es correcto, o por ejemplo no validar la emoción, también es importante decir que está bien, entiendo, sí, claro, que estés enojado y está bien sentirse así, al fin y al cabo es una emoción. Le puedes colocar ejemplos tuyos de papá. Yo a veces me siento con rabia también cuando me pasa esta situación y a mí me cuesta por esto. ¿Yo qué hago? Yo hago esto. Entonces que él se dé cuenta que él no tiene un problema, que eso es normal, que yo también lo siento, pero que a pesar de eso yo puedo encontrar esta salida. Entonces tampoco se trata acá de decir, no, eso no es un problema y obviarlo. Se trata de desviarle la atención hacia algo productivo que lo haga sentir capaz y luego le puedes describir para que él sepa cómo está enfrentando, cómo está haciendo. A ti te duele esto, mi amor, te pasó esto, quieres hacer esto, no siempre puedes esto, tienes que aprender a elegir entre esto y lo otro. Fíjate que aquí fuiste capaz de hacerlo. Entonces le muestra lo que le duele, pero le muestra lo que es capaz de hacerlo. Sí. Alguna vez un paciente me decía, yo cuando peleo con mi pareja, yo me salgo ahí a la terraza y me fumo un cigarrillo. ¿Eso me sirve? Y yo, bueno, si luego de que fumas, bueno, que no es muy saludable, y te calmas, le dices a tu pareja, no ha pasado nada, empecemos de cero, que yo te quiero, eso no te sirve de nada. Cálmate y ven y dice, hablemos, ahí te va a servir. Es exactamente lo mismo. Claro, y en los adolescentes, tal vez en la población ya adolescente cambiará bastante y es una situación, o son poblaciones que a veces a los padres nos cuesta un poco entender ese mundo y cómo entramos allí a también manejar eso, porque ya es evolutivamente otra etapa. Yo tengo un consejo ahí que siempre lo doy a los padres que me ha resultado muy útil, y es que antes de entrar al mundo, como acabas de decir, de los adolescentes y de los jóvenes, tratemos de vincularlos a ellos, al mundo de nosotros, en cosas simples, básicas de nuestra vida adulta. Como por ejemplo, que tú le puedas contar alguna dificultad simple que estés teniendo en tu trabajo. Mira, mi amor, a mí me está pasando este cuento. Sí, tengo que tomar una decisión y no sé cuál es la decisión. O hice esto y no fue apropiado por esto. ¿Tú qué harías? Tú me podrás decir, pero mi hija, ¿qué va a saber de eso? Eso no importa. Pero la estás empoderando en el sentido que le estás dando confianza, te estás sintiendo importante para ser parte de tu vida y luego te va a recibir. Cuando eso ocurra, va a ser luego más fácil que ella te reciba la indicación que tú le quieras dar. Pero si no generas esa confianza antes, el mundo de los adolescentes será siempre inmensamente extraño para nosotros. Ok, brindarle entonces la oportunidad también. A mí me pasan cosas y sí, modelar eso, yo puedo. Y algo adicional, exacto, modelarlo. Y algo adicional es entrar al adolescente, Carlos, con preguntas descriptivas. Te llaman de un colegio. No, fulanito le pegó a no sé quién. ¿Y cuál es la pregunta automática que hacen las mamás y los papás? ¿Y tú por qué hiciste eso? Cuando tú haces esa pregunta, porque estás poniendo una distancia tremenda con tu hija o hijo, ¿no? Porque esa pregunta juzga. Incluso si yo te la hago en un tono agradable. Cuéntame, mi amor, ¿por qué hiciste eso? Te estoy diciendo que eso está mal. Te estoy diciendo que tú estás mal. En vez de eso, la sugerencia es preguntarme, cuéntame, mi amor, ¿qué fue lo que pasó? Ay, pero entonces no lo puedo regañar. Ya tú tienes la versión del colegio en ese ejemplo. Luego lo confrontas y luego mira si hay que regañarlo y castigarlo. Pero le diste la oportunidad de confiar en él. Y para aprender a modelar y a enfrentar confianza, hay que generar, la ansiedad, hay que generar confianza, los padres.
cuesta, no es fácil, pero si no lo hacemos no vamos a poder ayudarlos. Claro, es entonces también brindar la oportunidad de conocerlo, de conocer obviamente su mundo, mostrándoles un poco el mundo de nosotros. Descriptivamente hacia allá, y que conozcan nuestro mundo, les genera confianza y luego van a poder acceder a lo que les estamos diciendo, lo van a poder recibir mucho mejor. En términos generales, Alberto, también hemos estado tratando siempre un tema, para ir cerrando un poco el programa de hoy, también el tema de el COVID-19 y todo el confinamiento. Eso ha generado o ha despertado una especial sensibilidad en el mundo sobre el manejo de la ansiedad, situaciones, obviamente ahora también la parte de la economía que preocupa a tantas personas. Pues eso ha sido también algo que genera, ¿qué es lo que nos muestra o qué es lo que ves tú desde tu perspectiva de experto? Los trastornos de ansiedad se han triplicado desde antes de que apareciera el COVID, ¿sí? Es decir, por una persona que antes estaba ansiosa con trastornos formales severos, hoy hay 3. Hay alrededor de 75 millones de personas diagnosticadas con algún trastorno de ansiedad, ¿no? Y obviamente, ¿qué fue lo que pasó con la pandemia? Que el COVID nos quitó los escudos y las defensas cotidianas. ¿Qué es lo que más causa ansiedad a los seres humanos? La amenaza de que uno se enferme o se muera. Es la amenaza más fuerte y más cruda que existe, ¿no? Y el COVID nos quitó todas las defensas y eso elevó los niveles de ansiedad en la población. Entonces, no estamos preparados para enfrentar una ansiedad tan fuerte, tan descarnada, tan sincera, tan de frente, que es la fragilidad de la vida, ¿no? Y entonces ahora nos toca reaprender cómo enfrentar una mayor carga de ansiedad que la que teníamos antes. Antes existía, simplemente que la teníamos tapadita. Ahora no. Okay. Así es, doctor Alberto. Bueno, tema por hablar, nos queda muchísimo. Así que, Alberto, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este espacio Salud Mental Positiva, con la intención de eso, de que nuestros televidentes puedan encontrar soluciones a sus interrogantes que se plantean desde sus hogares. Entonces, de verdad, esperamos que vuelvas a nuestro set. Las pantallas de CTV Barranquilla de Salud Mental Positiva están abiertas para ti siempre. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, como les dije al principio, por la confianza, porque es un tema sensible y con mucho gusto, si lo requieren, aquí estaré. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Bueno, con esto nos despedimos entonces, televidentes. Los esperamos entonces en un nuevo episodio el jueves a las 10 de la mañana. No se despeguen de toda la parrilla de CTV Barranquilla.